Dios bendiga pues a la pastora Miriam. Hoy no ha podido estar aquí, pero bueno, aquí está el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, el que pastorea a su pueblo, el que pastorea a su iglesia. Y hoy en la exposición de la palabra la he titulado El arrebatamiento. El arrebatamiento. Vamos a ir estudiando pausadamente para nosotros poder entender el propósito en que hemos sido asignados en este planeta Tierra. Todos nosotros hemos sido llamados con propósito, todos, grandes y pequeños, débiles y fuertes, todos, iglesia, porque Dios no tiene acepción de personas. Nosotros estamos viendo por las noticias los grandes sucesos, las guerras, los terremotos, y eso ya está escrito. Mateo 24 nos habla de las señales. La palabra de Dios nos enseña que Cristo va a venir por su iglesia, que Cristo va a volver por su pueblo, pero vamos a ver la diferencia en el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo, es diferente. Cuando hablamos de arrebatamiento, hablamos de rapto, algo que es quitado, y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, es cuando Cristo viene a juzgar a la tierra. Cristo vino por primera vez como abogado, pero ahora Cristo vendrá como juez. Cristo vino como cordero, pero en la segunda venida vendrá como león a pelear por las tierras de Israel. Dicho esto, iniciamos con el libro de Primera de Tesalonicenses. Todo lo vamos a respaldar con la palabra de Dios. Mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios es la que tiene poder, y al que Dios le envía hará en él lo que quiera, y en esa vida será prosperada. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al verso 17? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión poderosa del Espíritu Santo. Porque la palabra nos enseña, el texto sagrado nos enseña, porque si creemos en Jesús, que Él murió y resucitó, porque Cristo murió y también resucitó, Dios y Jesús traerán con Él a los que durmieron en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, esto es un estudio. El arrebatamiento, vamos a iniciar con el arrebatamiento para no confundirnos. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17 nos enseña, porque si creemos, todos los que estamos aquí reunidos hemos creído que Jesús murió y resucitó. Por cuanto hemos creído que estamos en este lugar, juntamente traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay gente que recibió a Cristo, pero hay gente que ha muerto en Cristo. Dormir quiere decir yo morí en el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes han ido a los hospitales y han hecho la oración de una persona y le dice, ¿tú crees en Jesús? Por supuesto. ¿Quieres recibir al Hijo de Dios como Salvador? Y hace la confesión, porque en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesare con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón, seré salvo o seré salva, porque con el corazón yo voy a creer la justicia, pero con mi boca voy a confesar la salvación. Estamos en el arrebatamiento. Ahora, dice Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, vemos el verso 15. Pero esto se dice por la palabra, que no todos van a dormir. Los que hayamos quedado somos nosotros. Los que hayamos quedado, los que vivimos, ¿qué sucederá con nosotros? Seremos, no pasaremos, no procederemos a dormir, sino que seremos arrebatados, seremos llevados. Verso 16. Porque el Señor
descenderá de los cielos y los muertos resucitarán. Los que murieron ¿en qué? En Cristo. Los que murieron en Cristo resucitarán. Luego, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron, los que han muerto en Cristo. Yo he tenido tengo familia que murió en Cristo. Mi abuela, cuando llegó el pastor, dijo, eso estaba esperando, que me trajeran al Salvador. Hizo la confesión, levantó las manos y a los 2 días se fue a la presencia de Dios. Todo aquel que confiesa al Hijo de Dios como su Señor y Salvador, será salvo. ¿Vale? Entonces, dice la palabra que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, corríganme si hay algún error, dice que el Señor va a descender y donde juntamente nosotros, los que vivimos y los que han resucitado en Cristo, nos reuniremos con el Señor en las nubes, en el aire, porque el Señor ya no pisará tierra. Él quedará en las nubes y nosotros seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento, el rapto. Nos iremos con el Señor y estaremos con el Señor siempre, siempre, siempre. Ahora, nosotros vemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al verso 52. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al verso 52. La palabra nos enseña, porque Dios es bueno. Y aquí os digo un misterio. El arrebatamiento es un misterio que Dios le revela a su pueblo, a su iglesia. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al verso 52. La palabra nos dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí, todos seremos transformados. Sí, todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir que todos seremos transformados? ¿Qué es lo que nos enseña? Recordemos que cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días por la tierra, yendo y a dar mensaje a sus discípulos, María lo quería tocar y él le dijo, no me toquéis, porque todavía, como dijo el Padre, todavía mi cuerpo no ha sido glorificado. Este cuerpo que es carne y sangre, que es un cuerpo corrupto, no podrá heredar el reino de los cielos. Por eso, cuando va a venir el arrebatamiento, nosotros nos iremos con el Señor en las nubes, nos reuniremos con Él en el aire, juntamente con los que resucitaron con Cristo Jesús. Habrá muchas resurrecciones y eso luego lo estaremos estudiando. Pero la palabra de Dios es clara, que carne y sangre no van a heredar el cielo. Porque ¿qué dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9? Escúchelo. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Amén. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán El reino de los cielos. Y esto erais algunos. Éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que nos dice. Nosotros muchas veces coqueteamos con el mundo, jugamos con el mundo y decimos Dios es amor, Dios perdona, pero Dios es santo y 3 veces santo y está llamando en estos tiempos a una iglesia que vive en una conexión, en una comunión, en oración, en santidad, porque no todos nos iremos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo estábamos en un ayuno en mi país, en Perú, y se habían congregado la iglesia central con la iglesia hija, se habían reunido, y en el momento que la pastora tenía que llegar a predicar, no había llegado
Malaquías habla, ustedes la nación toda me han robado. Y dice el pueblo, ¿y en qué te hemos robado? En las ofrendas y en los diezmos. Ustedes me han robado. Ninguno de esos, dice, heredarán el reino de los cielos. Ningún afeminado, ninguno que se eche con varón, heredará el reino de los cielos. Ninguno. Ningún idólatra. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Si hoy tocase la final trompeta, muchos de los que están aquí se quedan. Porque ¿quién estaba idolatrando? A la pastora. No se irán. Porque a quien yo he puesto de pie, al cabo de los años, la que estaba predicando fue ordenada como pastora. Y esa fue mi madre. Esa fue mi madre. El pueblo la despreciaba y el Señor dice, a los 2 años vinieron y los pastores la ordenaron. Y actualmente ella es la pastora allá en mi país. No podemos desechar a nadie. Que dije en el inicio, todos hemos sido llamados para ministrar en el altar. Ya sea unos en la música, ya sea otros en la disertación de la palabra, ya sea otros limpiando o haciendo cualquier actividad para el Señor, para nuestro Rey, pero todo con excelencia, porque el Dios que tenemos es un Dios con excelencia. Ya todas las señales ya están dadas para el arrebatamiento, todas, lo enseña Mateo 24, las guerras, los pleitos, ya están dadas las señales. Lo último que falta para el arrebatamiento es el sonido de la final trompeta. Se escuchará en los noticieros y donde saldrá la noticia, mucha gente desapareció, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, les diremos, ¡ay, Señor, me quedé! Se fueron los aleluya, se fueron mis hermanos que estaban conectados con Dios, que se apartaron del pecado, porque el pecado es el que nos va a hacer perder este gran acontecimiento, esta gran bendición. ¿Cómo tiene el enemigo? Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo tiene el mundo? ¿Cómo tiene a los jóvenes? Engañados con la discoteca, los tiene engañados con el alcohol, los tiene engañados con la fiesta, con el vicio de los juegos, y allí los está distrayendo para que no se conecten con Dios. En cualquier momento sonará la final trompeta. La hija de la pastora Pamela, en el COVID, ella tuvo una revelación y veía que cuando subía un matrimonio se iba y otra mujer se iban en el barco, y ella que decía, esto es, ¿y por qué yo me quedo? Amén. Dios le mostró, le reveló el rapto, le reveló el arrebatamiento. Iglesia, ya es tiempo de buscar las cosas de Dios. Desconéctense de las series, desconéctense de las películas, conéctense con un Dios eterno. Ahora, el arrebatamiento, el libro de Daniel, capítulo 9, palabra profética. Daniel 9, de los versos correspondientes, lo pueden leer desde el 1 hasta los versos correspondientes. Lo voy a parafrasear. ¿Qué nos enseña Daniel 9? Nos habla de las 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? Cuando se cumplan las 70 semanas, ¿qué será? La segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento. No es lo mismo. Nosotros actualmente estamos viviendo en las 69 semanas y cada semana corresponde de años. Yo vengo sirviendo al Señor muchos años y cuando vine a los caminos de Dios me dijeron, Cristo viene, Cristo viene. Y muchas veces personas me dicen, oye, los aleluyas dicen que Cristo viene y Cristo no viene. ¿Sabes por qué Cristo no viene? ¿Sabes por qué todavía el Señor no viene a llevarse a su iglesia, a librarla de la segunda venida de Cristo? Porque la segunda venida de Cristo no es lo mismo que el arrebatamiento. ¿Qué significa el arrebatamiento? El arrebatamiento es librar a su iglesia del juicio que vendrá. Y la segunda venida significa es que el león de Judá desciende a la tierra a pelear por el pueblo de
al inicuo, y con el resplandor de su presencia vencerá al anticristo. Iglesia, es terrible. Es mejor que nos vayamos en el arrebatamiento. Es mejor que nos vayamos en el rapto. Ya no queda nada. Las señales ya se cumplieron. Lo del arrebatamiento ya se cumplieron. En cualquier momento sonará la final trompeta. ¿Y por qué no suena la final trompeta? La Biblia enseña que ni la hora, ni el día, ni los ángeles lo saben. ¿Por qué? Porque si el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nos dijera que Él va a venir, la fecha, la hora y el día, yo estuviera preparada para la hora, pero el Señor no nos dice para que cada día lo busquemos, para que cada día estemos en una relación con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice, no, los injustos no van a llegar al reino de los cielos. ¿Quiénes son las personas injustas, iglesia? ¿Quiénes son aquellos injustos? Aquellos que conociendo la palabra, teniendo el conocimiento claro de la palabra, no la cumplen. Porque lo que es esto, la Biblia, es la justicia de nuestro Dios. Aquí está la justicia de nuestro Dios. El Señor viene pronto. Iglesia, prepárate. Dos estarán en la cama durmiendo, uno será llevado y el otro se quedará. Solo Dios sabe. Preparémonos. ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que detiene para que se manifieste el anticristo? ¿Qué es lo que detiene a Satanás, al hombre inicuo, al falso profeta? ¿Qué es lo que detiene? La iglesia, nosotros, el Espíritu Santo es lo que detiene a que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, es lo que detiene. Y eso ustedes lo pueden leer, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. Eso es lo que detiene. Ahora, ¿cuál es el plan del enemigo? ¿Cuál es el plan de Satanás? Averiar el corazón de los hijos de Dios. Cuando nuestro Espíritu Santo se avería con enojos, con robos, con amarguras, con contiendas, con murmuraciones, entonces la iglesia de Cristo se va debilitando y el enemigo va tomando poder. ¿Por qué nos quiere debilitar el enemigo? Porque no quiere que nosotros nos vayamos en el rapto, en el arrebatamiento. Es un acontecimiento victorioso para nosotros, iglesia. Así que si algún familiar partió, murió en Cristo Jesús, Él resucitará y vendrá con el Señor. Vendrá con el Señor a pelear. Eso es el arrebatamiento. El arrebatamiento, el librarnos del gran juicio que vendrá. Ya estamos en las 69 semanas que lo profetizó Daniel. Ya estamos. Queda una semana. Que son semanas, años. ¿Nosotros presenciaremos la gran tribulación? No la presenciaremos. ¿Por qué? Porque nos iremos en el rapto, en el arrebatamiento, si es que estamos en una comunión con Dios. Ahora, que si tú ahora estás liada, enojada, enfadada con alguien, ve y reconcíliate. Dice, si tienes algo contra tu hermano, antes que el sol se apague, ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate, porque en cualquier momento se tocará la final trompeta y su pueblo se irá en el arrebatamiento. El año que queda para cumplir las 70 semanas no lo experimentaremos nosotros. No, antes que se cumple esa semana, Cristo vendrá y se llevará a su iglesia. Los que murieron en Cristo Jesús, sus cuerpos ¿qué serán? Llevados. Y los que nosotros vivimos, nuestros cuerpos serán transformados. Solo se quedará la ropa, pasará ahí está la ropa de Felipa, los zapatos de José, ¿y dónde se fue? Pero los que tienen conocimiento dirán, se fue en el rapto, me quedé. ¿Por qué me quedé? Porque vivía con un hombre que no era mi marido, fornicaba con él, y Dios ya me lo había dicho en 1 Corintios 6:9, porque me abracé del pecado. El pecado
no lo estamos viviendo. La gran tribulación, antes que venga la gran tribulación, el Señor nos lleva en el arrebatamiento. Luego que ya nosotros estamos allá con Él, disfrutando y gozando de sus bendiciones, allí recién la segunda venida. Vendrán, hermanos, 7 años de, como dice la Biblia, la gran angustia de Jacob. Vendrán 7 años, 3 años y medio, aparentemente de paz, y le llamarán el gobierno de paz, pero aparentemente será algo de unidad, una sola moneda. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Ya no estaremos nosotros, ya no sufriremos, somos sus hijos, somos su pueblo, nos iremos con Él. Pero si estamos conectados con Él, si hacemos su voluntad, si nos apartamos del pecado, luego de ello será una misma moneda, un mismo gobierno, un mismo sistema. Y 3 años y medio, el hombre inicuo, el hombre de pecado, engañará a los que se quedaron. Luego, 3 años y medio será un caos, un dolor. Ahí se suman los 7 años, la semana. Un caos terrible, iglesia, terrible, terrible, terrible. Segunda venida de Cristo. Cuando se cumplan los 7 años, vendrán las naciones a destruir a Israel. Allí vendrá Jesucristo. Eso lo pueden ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 a todos los versos correspondientes. Tarea para su casa, deber para su casa. Allí vendrá Jesucristo con su ropa teñida, con un guerrero. Se fue venciendo y vendrá como vencedor. ¿Con quién? Con los que resucitaron en Cristo Jesús, los que se fueron en el arrebato, y con nosotros. A veces nosotros no decimos, somos las guerreras de Cristo. Si somos guerreras, anhelemos irnos en el arrebatamiento. Anhelemos irnos en el rapto. Pero ¿cómo? Cuando te venga algo a tu corazón. Por eso el Señor dijo, ¿cuál es tu mejor tesoro? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque es indispensable que con ese nos vayamos al arrebatamiento. Luego que el Señor viene a la segunda venida de Cristo a defender a Israel, porque Israel será sitiado por naciones y quedará así Israel, y todas las naciones serán como un océano para destruir a la nación de Israel. Y vendremos nosotros y pelearemos. Y el Señor, no que el Señor va a pelear cuerpo a cuerpo con el anticristo, no. Él ya lo venció, pero la segunda venida, ¿qué es? Es para juzgar al anticristo, es para juzgarlo. Ahora, hay una diferencia en el espíritu del anticristo y la persona del anticristo. Estamos hablando ya de la segunda venida de Cristo. El espíritu del anticristo es aquellos que dicen, yo soy el Cristo. Yo no sé si ustedes en las noticias, pero yo he escuchado personas que dicen, yo soy el Cristo, soy el enviado de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Y la persona del anticristo, ¿quién es? Es el mismo maligno que tiene Trinidad satánica. La persona del anticristo tiene Trinidad satánica, así como Cristo es trino, Padre, Hijo y Espíritu. El reino satánico también tiene Trinidad. ¿Quién es? Satanás, el anticristo y el falso profeta. También tiene, pero ya no estaremos nosotros, ya nos habremos ido con el Señor en el rapto. Segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a pelear, a libertar a su pueblo, ya a enjuiciar al anticristo, porque él va a tomar control esos 7 años, va a tomar control, va a tomar el control. El Señor viene y lo derriba, juntamente con los que murieron y con los que se fueron en el arrebatamiento, en el rapto. ¿Lo van comprendiendo, iglesia?
Qué importante es que vivamos en santidad. Qué importante es separarnos del pecado. Ningún injusto, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún idólatra. Quizás ya quebramos nuestros ídolos, ya quebramos nuestras imágenes de piedra, de acera, de papel, pero a veces tenemos ídolos. Puede ser el esposo, hay que amarlo al esposo, pero no ponerlo en primer lugar que Dios. Todo lo que se pone en primer lugar que Dios, eso viene a ser idolatría. Todo lo que tú exaltas a un hombre y a una mujer, eso viene a ser idolatría. Toda la exaltación, la adoración, es al Rey de Reyes, Señor de Señores, León de Judá, raíz de David. Dicho esto, nosotros podemos ver que hay diferencia. Por eso no cometamos el error arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Muchas personas con todo este suceso de la guerra de Israel dicen, uy, ya estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación. Pasamos tribulaciones en la familia, pasamos tribulaciones financieras, dolor, pero iglesia, la gran tribulación no es esto. Estemos preparados. Falta poco tiempo que suene la final trompeta. No les doy fecha, no les doy hora, no les doy día, porque en la Biblia no está registrado. Pero el Señor, para que nos preparemos, ¿qué ha dejado? Señales. Cuando veáis, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veáis estas señales, ven que ya se acerca mi venida, que ya vengo a llevarlos en el arrebatamiento, en el rapto. Vamos a ponernos sobre vuestros pies y vamos a darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Padre mío y Señor mío, gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque yo sé que hasta el final vas a pelear por las almas. Gracias te doy, Señor, pero en esta hora he escuchado la exposición de tu palabra. Yo oro para que el temor y la presencia tuya viertas en todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Lléname de tu gloria, Señor. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vencer. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder partir en el rapto, en el arrebatamiento, que es lo mismo. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, lava nuestras vestiduras cada día más con la sangre de tu Hijo, porque somos los sellados, somos los marcados, tenemos un pacto y tú eres el vencedor. Tú vencerás por cada uno de nosotros. Ayúdanos, poderoso Dios, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo y a separarnos del pecado. La Biblia dice que en otro tiempo nosotros éramos adúlteros, fornicarios, idólatras, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por el poder de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, intercedemos por nuestros hijos, intercedemos por nuestra familia. Abre el entendimiento, dale la revelación para que ellos puedan entender y comprender lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Padre, los que se quedan, los que no parten en el rapto, los que no parten en el arrebatamiento y se quedan en la segunda venida de Cristo, ya no está el Espíritu Santo sobre ellos. Y el que nos ayuda a vencer es el Espíritu Santo. Ya no está en ellos el Espíritu Santo, pero está en ellos el conocimiento, que un día se sentaron en este lugar, escucharon la palabra, te adoraron, te bendijeron, pero no quisieron obedecer. Ayúdanos, Señor, a cada día obedecer tus leyes, estatutos, mandatos y preceptos que has establecido para este tiempo de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. Gracias te doy, Señor, porque el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación del anticristo, del hombre inicuo y del hombre perverso. Y todo